más. Bienvenidos, sí, muy buenas tardes a lo que es el ciclo de charlas virtuales, ¿sí? Organizadas por el Proyecto de Bienestar Animal en las Cadenas Pecuarias de Interés Nacional. En el día de la fecha van a estar disertando Juan Sebastián Vitone y María Eugenia Munilla, ¿sí? El tema que van a abordar se va a centrar en el bienestar animal en confinamientos de destete y terminación a corral. Antes que comencemos, quiero agradecer fuertemente a Gustavo de Gref, a Ana Mate y a Matías Ottaviani, ¿sí? Por la gestión de lo que es la plataforma, ¿sí? En la organización de esta charla, así como de la difusión. Y obviamente a Sebastián y a María Eugenia por la excelente predisposición, ¿sí? Ahora vamos a dar inicio con la charla, la primera parte que es la que va a brindar Sebastián. Seguido a eso va a estar la charla de María Eugenia. En paralelo, todos los que tengan alguna pregunta que hacer, la pueden hacer vía chat. Yo voy a ir incorporando estas preguntas y al final de las dos charlas, justamente vamos a abrir el debate para esta sección, ¿sí? Previo al inicio de la charla de Sebastián, voy a presentarlo, ¿sí? Él es graduado en el año 2000 de médico veterinario en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. En el año 2009 obtuvo el grado de Magister Science en Producción Animal en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde el año 2003 se desempeña en la Estación Experimental INTA Concepción del Uruguay como investigador especializado en las prácticas de destete precoz e hiperprecoz en cría vacuna, modelos de alimentación en autoconsumo y feedlot ecológico, ¿sí? Bajo condiciones de salud ambiental y bienestar animal. Cuenta con más de 17 años de experiencia en sistemas intensivos de producción de carne. Asimismo, ha sido expositor en numerosos congresos y simposios en el país y en el exterior, y los resultados de sus investigaciones fueron publicados en más de 150 artículos. En el año 2007 recibió junto a su equipo de trabajo el premio de Fundación Pérez Companc, otorgado por la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria por el trabajo del feedlot convencional a la invernada intensiva ecológica, y en el año 2011 este mismo equipo fue distinguido por una mención especial por el Premio Argenita a la Calidad por el trabajo de producción de carne de alta calidad con categorías no convencionales. Asimismo, Sebastián es miembro del directorio del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos desde el año 2013 y actualmente desempeña el cargo de presidente de esa institución. Perdón. Sebastián, muchísimas gracias por estar presente. Cuando quieras comenzamos. Bueno, gracias a vos, Leandro, y muy buenas tardes a todos los asistentes, o buenos días para el horario que les toque. Un poco la intención, digamos, cuando uno habla de bienestar animal en prácticas ganaderas, yo creo que es inicialmente explicar cuál es el fundamento de la práctica, digamos. Muchas de ellas, digamos, son consideradas por ahí por los consumidores de carne o por la gente que no está vinculada directamente al sector agropecuario, con prácticas, digamos, tradicionales o más relacionadas con la tradición o el folclore, tanto de la Argentina como de otros países de Sudamérica, y muchas veces no es así solamente, ¿no? El fundamento teórico o fisiológico de las prácticas ganaderas tiene una razón que está fundada en la producción o en algunos de los momentos de la producción donde todos aquellos técnicos profesionales y usuarios de estas prácticas lo aplicamos para tener un mejor resultado productivo en nuestros predios ganaderos, ¿no? Entonces la idea de las prácticas ganaderas es no solamente explicar cuáles son las maneras de evaluar el bienestar animal, o cuáles son las mejores condiciones para poner esos animales en condición de bienestar animal, sino que explicar también para qué realizamos esa práctica y cuál es la razón fisiológica de esa práctica. En el caso de los destetes, muchos de los que están conectados saben, digamos, esta es la experimental del destete precoz y del hiperprecoz. Aquí se desarrolló y de aquí, digamos, se difundió a muchos países de Latinoamérica, y el objetivo básico cada vez que uno aparta a la madre del ternero o viceversa es este que está aquí, es restablecer la capacidad reproductiva de la hembra y hacer que su sistema endocrino pueda funcionar y esa hembra pueda volver a tener un nuevo ciclo, aceptar al toro, volver a quedar preñada
y continuar con su procedimiento fisiológico, que es el objetivo nuestro de un vientre de cría en la explotación ganadera de carne, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? La sola presencia del ternero y su vínculo, es un vínculo psíquico que tiene con la madre, inhibe la liberación de una hormona en particular, que es la GnRH, que es la principal hormona que controla el ciclo estral. Entonces, esta es la que permite la liberación de otras dos hormonas, que son la folículo estimulante y la luteinizante, que participan directamente en la ovulación de los bovinos, ¿no? En este caso. El amamantamiento, la presencia del ternero, el estado nutricional, la época en que la vaca pare y la edad de la madre condicionan ese efecto. Por esa razón, nosotros tomamos la decisión muchas veces de hacer diferentes tipos de destete. Cuando digo destete, en este caso, si bien hay destetes que son temporarios, hay otros que son con placas nasales, digamos, son apartes o supresiones de lactancia. Cada vez que me refiero a destete, esto va a ser el aparte definitivo de la vaca y del ternero. En Argentina conocemos por lo menos 3 tipos, 4. Uno es el destete convencional, donde se destetan los terneros a los 6 o 8 meses de edad. Son terneros que oscilan su peso entre 140 y 220 kilos, de acuerdo a la condición nutricional de la madre durante la lactancia y la gestación, y de acuerdo también un poco el frame score o el tamaño corporal de esos animales. Después están los destetes anticipados, son los que se realizan alrededor de los 4 meses de edad, con terneros de 120 kilos a 100 kilos. Estos dos tienen un objetivo específicamente nutricional, es liberar a la vaca de la presión de la lactancia y de esa manera poder ella reiniciar su actividad sexual y volver a concebir una nueva gestación. Después están las categorías de precoces o hiperprecoces. El destete precoz, tradicional para nosotros, es un destete de terneros de 60 días de edad, con un peso medio de 70 kilos para animales de frame moderado, de 5,5 a 6. Y el destete hiperprecoz es un destete que va en un rango de edad de los 30 a los 40 días y donde se destetan animales de entre 45 y 55 a 60 kilos de peso vivo, de acuerdo también a las condiciones de la madre. Todos ellos normalmente llevan un periodo inicial de corraleo. ¿Por qué se hace este corraleo? Es para evitar que los terneros anden circundando o moviéndose por distintos lugares de los predios ganaderos. En general, en los últimos años se utiliza mucho lo que es el alambrado eléctrico, y si uno intenta hacer una parte de terneros, cualquiera fuera la categoría, es muy difícil que estos terneros no busquen ir al lugar o ir al piquete donde están sus madres. Entonces pasan por un periodo de corraleo, oscila entre los 7 días y los 28 días, 7 días con agua y con heno o fardo para los terneros de destete convencional o de destete anticipado, es lo más clásico. Y después, digamos, tratándose de precoces, estamos en los 14 días, donde se utilizan raciones concentradas, acompañadas de fibra, y donde se utilizan también periodos más largos cuando se tratan de terneros de destete hiperprecoz, que están alrededor de los 28 días de confinamiento. En estos confinamientos, esta es la foto, es una réplica o es una foto de la experimental de Concepción del Uruguay con terneros específicamente de destete hiperprecoz. Lo que se busca en esta etapa es que los terneros aprendan a reemplazar lo más rápidamente posible la dieta que ellos tenían junto a su madre, que era basada esencialmente en leche por amamantamiento y algo de fibra, por una ración concentrada que se les ofrece en los comederos que se ubican normalmente en el centro de los corrales. ¿Cuál es la idea? O sea, esto es un protocolo para destete hiperprecoz. La idea es que estos terneros aprendan a comer lo más rápidamente posible. Este es un protocolo donde se hizo una evaluación objetiva de los consumos en función del suministro. En general, por una cuestión de cuidar la salud digestiva de estos animales, lo que se hace es ofrecer las raciones que son concentradas o las que ellos menos conocen, o su tubo digestivo menos conoce, en cantidades
pequeñas, y eso va aumentando día a día. Para un ternero de destete hiperprecoz, de acuerdo al balanceado que se utiliza, arrancan en 100 gramos, 200 gramos, cuando son un poquito más grandes se ofrece más, y todos los días se le va ofreciendo una cantidad creciente. Estos animales no conocen este tipo de ración, entonces lo que intentamos es ayudarlos en esta etapa con algunas estrategias de gestión de recursos para que ellos reconozcan la dieta lo más rápidamente posible. Este es un ejemplo, por ejemplo, de alguna de las estrategias que utilizamos, es poner un poquitito de alfalfa o de un fardo de muy buena calidad sobre los costados de un comedero, y después se da el balanceado de destete precoz para que los terneros relacionen o puedan relacionar lo que se está poniendo en ese comedero artificial para ellos con comida. Ellos acostumbran a tomar la leche de la madre o a ramoñar algo de forraje en las locaciones de pastoreo. En este caso, uno tiene que enseñarle que la comida está ahí. Y este protocolo, por más que sea para destete precoz, es válido para la mayoría de las categorías de ternero que uno decide enseñarles a comer ración. ¿Qué pasa con esto? O sea, lo que nos hemos encontrado con el tiempo, esta experimental tiene más de 40 años trabajando en destetes, fue una observación por parte fundamentalmente de algunos ganaderos de otros países, como fue el caso de Nueva Zelanda, o inclusive de algunos consumidores donde relacionan el tamaño o la edad de los terneros con un mayor nivel de estrés. O sea, uno dice, bueno, estos terneros que son más chiquititos sufren más que los terneros que son de mayor tamaño, como puede ser un ternero de 6 a 8 meses de edad. Eso dio lugar a una serie de experiencias donde en general al principio siempre nos basamos mucho en la evaluación de los comportamientos. Evaluamos el comportamiento fundamentalmente ingestivo, digamos, cómo consumen el alimento, cuánto tiempo tardan en consumirlo, cómo es su actividad en relación a la comida, cómo es su actividad en relación al agua, qué conducta llevan dentro de los corrales de destete, si se desplazan, si están estáticos. Algo que nos pueda decir como humanos que esos animales están en menos o en más confort, porque es bastante difícil hacer un juicio de la condición de los animales solo por la observación. Y es mucho más difícil hacer un juicio de la condición de los animales cuando uno no conoce la práctica ganadera o no conoce en profundidad la fisiología o comportamiento de esos animales, ¿no? Y esto, para cada especie y para cada sistema productivo, varían notablemente, y creo que una de las misiones que nosotros tenemos trabajando en la disciplina de bienestar animal es un poco llevar a todos los sectores que son ajenos al sistema productivo esta información para que no se consideren erróneas o de bajo bienestar animal algunas de las prácticas ganaderas que realizamos, ¿no? Sin dudas, en esta práctica de destete, la externalización o la manifestación del valido, que nosotros lo llamamos vocalización, porque en realidad no sabíamos bien qué término utilizar para el caso de los bovinos, cuando estos animales se manifiestan llamando a su madre. Es la que más notorio hace esa separación, y uno podría entender que cuanto más chicos son los animales, ese llamado a la madre puede tener alguna relación con una falta de confort o con algún principio de estrés. Cuando analizamos los consumos, por ejemplo, los consumos en relación, o el comportamiento de estos animales en relación a la comida, en casi todos los predios, cuando se trata de terneros de destete precoz o destete convencional, siempre decimos que en los primeros 4 o 5 días todos aprenden a comer, el 100%. Y uno de los trabajos que tiene el operario que está al cargo de la práctica es observar todos aquellos animales que no lo hacen o que tienen alguna dificultad por lesiones o por comportamiento, de no consumir alimento e inmediatamente retirarlos y ponerlos en un lugar mejor acondicionado para ese tipo de animales que están un poquitito más retrasados, y así evitar que dejen de comer en esta instancia. Esto se hacen observaciones. En este caso fueron observaciones que se hacían 3 veces al día,
Y si uno observa el primer juego de barras para el día 1, ya se encuentra que entre el 35 y el 50% de los animales que tenían entre 6 meses de edad o 60 días, inmediatamente después de haber sido confinados en los corrales de tete, se acercan a buscar la comida. Cuando observamos los de 30 días, parecería que eso no fue así. Sin embargo, a partir del segundo día y alrededor del quinto día, todos los animales, independientemente de la categoría de edad, automáticamente aprenden a comer, y de ahí es el éxito de estas prácticas. Uno necesita y debe dar las condiciones necesarias para que los animales aprendan a comer con la mayor velocidad posible. En los de 30 días, que parecían más retrasados desde el primer día del encierre, si uno analiza los otros momentos de observación, por ejemplo, cuando se les observó por la tarde o por el mediodía, desde el primer día también tenemos prácticamente un 50% de los animales que accede a los comederos buscando esa nueva fuente de alimentación. Entonces, estos datos son importantes de observar cada vez que se hace una práctica en pos no solamente del éxito de la práctica, sino del bienestar que tienen que tener los animales relacionados con el consumo de alimentos. Cuando se trató del balido o de la vocalización, lógicamente los terneros de menor tamaño, de 30 y 60 días, llaman con mucho más ahínco a su madre. Sucede que el vínculo entre la vaca y el ternero, digamos, a lo largo del tiempo, se establece también por una necesidad nutricional. O sea, en la medida que el ternero es más chico y es más dependiente de la leche, digamos, su llamado es con más intención, y en la medida que el ternero va haciéndose más grande, aumenta también su relación con esa fuente de alimentación. O sea, dentro de su condición de memoria, si podemos llamarlo de alguna manera, cuanto más tiempo lacta, o cuanto más tiempo está relacionado con esa fuente de alimentación que da la madre, eventualmente puede sufrir un mayor estrés en el momento que sea separado de ella. Algo de eso vimos aquí. Lógicamente, los picos de llamado se suceden durante los primeros 4 días. No son la totalidad de los terneros los que balan durante el proceso de destete. En esta experiencia nosotros detectamos que había entre un 20 y un 35% aproximadamente de terneros de destete precoz, hiperprecoz, que se manifestaban fuertemente balando con intensidad los primeros 3 días, y solamente un 8% de los terneros de destete convencional en esa misma condición. Ahora, cuando analizamos uno de los bioindicadores más clásicos que se utilizan para determinar factores de estrés, cuando son especies que no nos pueden comunicar de otra manera, o sea, no nos pueden decir cuán estresados están o cuál es el factor que los está complicando en esa nueva situación, que los seres humanos les presentamos como para poder ser parte del circuito productivo. El cortisol es uno de los más utilizados y más reconocidos, y lo que manifestó en esta experiencia es que los niveles más altos de cortisol correspondieron a los terneros de destete de tipo convencional, o sea, los de mayor edad. Entendemos que esto está relacionado con su vínculo con la madre, pero fundamentalmente con el vínculo que tienen con la madre ligado a la necesidad de amamantarse. Por el otro lado, tenemos las vacas. O sea, uno dice, bueno, la vaca, si está en un estado nutricional límite para poder mantener su último tercio de gestación, volver a parir y sostener una nueva lactancia con un nuevo ciclo de servicio, cuando le saca un ternero de 6-7 meses, automáticamente la vaca parece aliviarse y no hace mayores manifestaciones de demanda por sus terneros. Cuando se trata de animales más chicos, como pueden ser los destetes anticipados o los precoces, la vaca suele tener una relación bastante más estrecha y suele tener una conducta también de llamado de esos terneros por un periodo que va de 7 a 14 días, que coincide también con el periodo de su respuesta reproductiva. En esta misma experiencia, las madres de esos terneros
que se destetaron, como veíamos en el cuadro anterior, a tres edades diferentes, manifestaron tener un nivel de cortisol mucho mayor cuando se trató de destetes de tipo convencional respecto de los destetes de tipo precoces o hiperprecoces. También relacionado un poco con este vínculo que se hace más de largo plazo cuando las lactancias son de mayor duración. Respecto al manejo, nosotros consideramos que si bien las reglas para manejar terneros chicos son bien diferentes a las reglas convencionales para manejar animales en corrales de trabajo, o sea, en estas categorías de terneros chicos no puede utilizarse ni perro, ni caballo, ni palo, porque no siguen ninguna de esas reglas. Yo suelo decir que, digamos, un ternero tan chiquitito, digamos, si intenta arriarlo con un palazo, con un rebenque o con cualquier elemento que intente asusarlo físicamente, en el primer golpe queda quieto y en el segundo golpe va a ir a parar a cualquier lugar menos al lugar donde nosotros deseamos que lo haga. En la primera etapa de aparte, prácticamente se los acompaña a pasar por la manga, empujándolos, digamos, acompañándolos uno por uno, y esto, digamos, debe hacerse sí o sí, digamos, para hacer un trabajo un poco más ágil y para que los animales estén más confortables durante ese procedimiento. No hay otra manera de hacerlo, digamos, de forma saludable, tanto para los animales como para todos aquellos que ejercen la práctica. Luego de un periodo de corraleo, ya pasado los primeros 7 días, donde los animales ya consumen la ración, ellos se comportan igual que cualquier otra categoría, aún así siendo muy chiquititos, de 30 días o de 60 días de edad, habiéndose independizado del recurso nutricional de la madre, después podemos manejarlos sin ningún tipo de problema, tanto en los corrales de trabajo como en los corrales donde se está haciendo este destete o esta alimentación inicial para el periodo de destetes precoces o hiperprecoces. Yo creo que estas reglas a nosotros nos ayudaron mucho. Nosotros, dependientemente de la edad que tengan los terneros, utilizamos este tipo de reglas, tanto para alimentación como para el manejo de los animales, y hace que sea mucho más sencillo y sea más confortable para los terneros como para quienes operan la práctica. También combinamos con nuestra intención de hacer observaciones de estrés o hacer observaciones de cómo el estrés puede afectar el resultado tanto productivo como sanitario en una práctica de estas características. Lo acompañamos de algunas otras experiencias, yo solo voy a mencionar una, pero siempre enfocándonos en estos 3 factores que son los que deben acompañar al ternero una vez que es destetado. ¿Cuál es la inmunidad de los vientres? O sea, cómo a través del calostro nosotros podemos mejorar la respuesta sanitaria de esos animales, fundamentalmente a las enfermedades. Ustedes piensen que cada vez que confinamos los animales, digamos, provocamos las circunstancias necesarias como para la aparición de algunas enfermedades, como son las virales, que causan origen de enfermedad respiratoria, y algunas de ellas que causan síndrome respiratorio con colonizaciones bacterianas posteriores. Entonces, el calostro, la inmunidad que ellos pueden adquirir durante los primeros 30 a 40 días de lactancia es muy importante. Las vacunas que se apliquen a ese ternero en el momento del destete también son importantes, y ahí nos interesa que el estrés del destete no interfiera con estas vacunas. Pero lo más importante de todo, y en esto quiero ser rotundo, es el ambiente y el trato que nosotros les vamos a dar a estos animales durante ese periodo inicial. Eso es lo que define fundamentalmente no solo el confort de los terneros, sino el éxito de la práctica. En una de estas experiencias, evaluando vacunas comerciales, evaluamos algo así como 5 vacunas comerciales, estas que se conocen como polivalentes,
y por una cuestión del tipo de vacuna que se utilizan en Argentina, que la mayoría son a partículas virales o a virus inactivos muertos, no tuvimos respuesta, tanto en terneros de destete precoz como hiperprecoces, a la utilización de estas vacunas comerciales. Sí hicimos algunas otras experiencias después con vacunas experimentales, donde pudimos determinar que el efecto del estrés del destete no interfiere con la respuesta inmune que se provoca en el momento de la aplicación cuando se acompaña a la vacunación junto con el destete. Tuve la fortuna de haber sido formado por las personas que desarrollaron esta práctica y también he tenido la suerte de ver, digamos, cómo se aplica en varios lugares, tanto en Argentina como en algunos de los países vecinos, pero uno se encuentra en los manejos diferentes situaciones. O sea, cuál es la percepción de que el aplicador de la práctica, sea profesional o sea productor o sea empresario o ganadero. Y en este caso, por ejemplo, esto es un campo que está en Virasoro, en Corrientes, son todos terneros de 30 días de edad, y ellos observaron que para la problemática mayor que se presentaba de confort en los corrales, necesitaban tener techos para los momentos de lluvia, para que poder guarecer los animales en esos momentos y poder darles de comer de manera más confortable ahí. Entonces todos los corralitos donde se producía el destete tenían un techo donde podrían ser resguardados en los momentos de lluvia. En estas categorías, en la medida que uno baja la edad de los animales y baja el peso, esta es una de las limitantes de confort y una de las problemáticas que más se presentan para terneros chicos. Y en el mismo momento que se produce un destete de estas características, uno se puede encontrar con uno de estas otras características. Desafortunadamente, este es otro campo donde aplicaron la misma práctica con un excelente diseño de corrales, de distribución de comedero, pero durante el momento del destete llovió, el diseño de los corrales no se previó el acúmulo de agua dentro de los mismos, y esto es una variante que genera sí un disturbio muy severo de bienestar animal y puede inclusive provocar la muerte por hipotermia en estos casos, cuando se trata de terneros de muy bajo tamaño y de corta edad. Si bien las imágenes son bastante espectaculares, digamos, estas fueron tomadas por un colega de Federal que está presente en la foto, sobre un lote de 200 animales, digamos, por esta condición de frío que les tocó durante el destete, murieron solo 6. Pero es otra de las condiciones que uno debe tener en cuenta para evitar cualquier tipo de daño dentro de esta práctica cuando se trata de animales muy chicos. Otra de ellas, una vez que los animales aprendieron a comer, una vez que uno garantiza las condiciones de confort del ambiente, en la categoría que estamos alimentando o que estamos encerrando para una recría de destetes, fuera la categoría que fuere, debemos conocer o por lo menos consultar en plenitud qué tipo de alimentación es conveniente para esos animales. De vuelta, cuando nos vamos a animales más chicos y los enfrentamos con raciones voluminosas, esta es una experiencia donde se incluía un alto volumen de silo en la ración, que uno, en general, en los predios ganaderos se utiliza mucho el silaje para las recrías. Cuando bajamos de los 80 kilos de peso vivo al inicio de la recría, empezamos a tener serias dificultades en el consumo de alimento. Esto impacta fuertemente en las ganancias de peso, y eso hace que los animales no progresen de la manera que deberían progresar. Nosotros mismos, por ese desconocimiento, los estamos poniendo en un plano de restricción nutricional. Restricción nutricional en volumen y en calidad. El problema es que los terneros no pueden consumir la suficiente cantidad de energía y de proteína contenida en esos alimentos que tienen bajos tenores energéticos y proteicos y que además tienen un 70% de agua. Perdón, un 30% de agua. Cuando esto sucede en animales muy chicos, que se les ofrece
alimentos voluminosos, con grandes cantidades de fibra y con grandes cantidades de agua, lo que aparecen son disturbios digestivos e inclusive pueden aparecer edemas de cabeza, animales con dificultades para defecar, uno los ve con una posición incómoda, con el lomo encorvado y con los flancos sumidos. Entonces, desde el punto de vista del análisis del bienestar animal, para las categorías de destete es sumamente importante conocer la dieta que uno les va a ofrecer a ese animal de acuerdo a su condición de peso y edad para poder tener la mejor performance como un ternero que está en activo crecimiento. Las desinteligencias que yo al menos he encontrado en esta categoría, todas tienen que ver con la mano del hombre, sea cual fuera su función dentro del predio. Y como nosotros controlamos todo durante el destete, debemos prever cada una de esas condiciones y debemos saber que todos los efectos colaterales, digamos, son propios de la mano del hombre, tanto desde el punto de vista sanitario, como desde el punto de vista de la alimentación, como desde el punto de vista del manejo. Este fue otro caso donde no había un acuerdo entre qué dieta tenían que tener, entonces iban un día, le daban muchos voluminosos, al día siguiente venía otro asesor, retiraban la dieta voluminosa y le daban solamente concentrados, y estos animales que estaban en un destete, que pasaron 6 meses, no perdieron ni ganaron peso, estuvieron a una tasa de mantenimiento durante 6 meses, de los 60 días de edad hasta prácticamente los 8 meses. Entonces, esas cuestiones son a considerar y muchas veces, digamos, tienen que ver con el conocimiento de base que nosotros tenemos como técnicos o como ganaderos, como para poder llevar adelante las prácticas en estos tópicos de fundamentalmente de ambiente, alimentación y sanidad. ¿Qué se espera? Y se espera en un destete tanto de tipo convencional como precoz o hiperprecoz, llegar con un ternero que relacione su peso con su edad, y esto nosotros normalmente lo evaluamos a los 7 meses de edad. Si yo tengo una vaca que tiene 550 kilos de peso adulto y desteta un ternero de 180 a 200 kilos, eso sería un destete óptimo convencional, donde yo puedo demostrar que sea cual fuera la edad en la cual fue separado de su madre, en ningún momento tuvo una ganancia de peso inferior a los 800 gramos, que sería el óptimo para la categoría en relación a su edad y a su peso. En esto, nosotros vamos siguiendo, los llamamos módulos experimentales, hace muchos años que los tenemos en la experimental, y todos los años, sea cual fuera la condición de destete, evaluamos este peso al momento de los 7 meses de edad y comparamos entre los diferentes grupos para poder saber si estamos en el óptimo de crecimiento para esa categoría, y esa es una de las cuestiones que nos indica que no hemos fallado, por lo menos en la etapa de destete o de recría inicial. Yo con esto, un poco la idea era contarles, hay muchos trabajos, sí me gustaría que quedara bien remarcado el hecho de que el manejo de los animales, el ambiente que le proporcionamos y el tipo de alimentación son las claves centrales para que terneros de cualquier edad y categoría tengan buen confort durante la etapa de destete. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Excelente presentación. Seguramente van a surgir unas cuantas preguntas. Recuerden que para hacer las mismas las tienen que hacer en la sección del chat, ¿sí? Yo iré copiando y al final de la presentación de María Eugenia realizaremos todas las preguntas en conjunto, ¿sí? María Eugenia, si querés por favor cargar la presentación. Yo mientras la voy presentando a María Eugenia. Ella es graduada en el año 2013 de ingeniera agrónoma en la Facultad de Ciencias Agrarias en la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Desde el año 2012 se desempeña en la experimental de INTA Concepción del Uruguay con dedicación a las prácticas de destete precoz y feedlot ecológico.
Posee 8 años de dedicación a la investigación para contribuir a la generación de información de producción de carne vacuna. En el año 2017 obtuvo una beca doctoral INTA-CONICET y actualmente realiza su doctorado en la Universidad Nacional de Entre Ríos para la evaluación del impacto del feedlot terminal con diferentes niveles de confort sobre la eficiencia animal, con el objetivo de evaluar las condiciones durante el periodo de engorde y su efecto sobre el bienestar animal, desempeño productivo y calidad de carne. Ahora sí, María Eugenia, muchísimas gracias. Ella va a brindar la presentación entonces de bienestar animal en terminación a corral. Cuando quieras, María Eugenia. Buenas tardes, gracias Leandro, a vos y todos los que estuvieron en la organización de las charlas. Y bueno, buenas tardes a todos los presentes. El tema que voy a exponer hoy, por ahí la relevancia que tiene, es por la gran difusión que ha tenido el engorde a corral o los encierros intensivos en Argentina, ¿sí? Y en todo el mundo en realidad. De hecho, es la etapa de la ganadería que más ha adquirido tecnología de insumos y de procesos para poder atravesar o lograr esa intensificación. Las características que tiene el engorde a corral es una el confinamiento y otra el suministro diario de alimento, de una ración que normalmente es distinta a la que los animales estaban acostumbrados a consumir antes de iniciar este periodo. La cuestión con respecto al confinamiento es que nosotros ya de por sí le estamos cambiando la condición a los animales, entonces eso por ahí le puede generar un efecto sobre el bienestar, y la otra es el ambiente que se genera para los animales. Si miramos el mapa de Argentina que se ve ahí en la presentación, podríamos decir que todo lo que son colores amarillos, verdes y azules no serían regiones aptas, si se quiere, para un engorde a corral. ¿Por qué? Porque en regiones con más de 700 milímetros por año empezamos a tener dificultades en lo que es manejo de efluentes, ¿sí? Tenemos una mayor tasa de acumulación y de producción de eyecciones, o sea, bosta y orina, básicamente, y eso junto con las precipitaciones hace que sea difícil hacer un manejo adecuado de los efluentes. Entonces, eso no es un problema en feedlot industriales, que tenemos 5.000, 10.000 o 15.000 cabezas, lo cual es bastante impactante de ver y es realmente una industria a cielo abierto, pero en los establecimientos o en las empresas ganaderas de menor tamaño, que son las que más abundan, es una problemática, ¿sí? Porque directamente no hay un manejo de efluentes. Lo que se hace muchas veces son las montañas de tierra o se hace un mantenimiento, digamos, de los corrales, pero no hay un tratamiento exhaustivo y correcto de los efluentes. Entonces eso ya de por sí es un problema. Más que todo, no solamente por el bienestar que los animales tengan en esas condiciones, sino por el aspecto que tiene el sistema productivo y qué es lo que la gente que no conoce de estos sistemas puede considerar, ¿sí? Que muchas veces los encontramos a los costados de las rutas, junto a cursos de agua, entonces eso en general es una problemática derivada del confinamiento. La otra cuestión es el modelo de alimentación que normalmente se usa, que es suministro diario, en el que nosotros en un principio empezamos a hacer un aumento gradual de la oferta concentrada hasta llegar al nivel que el animal, o el nivel límite que tiene el animal para consumir, que es el 2,5, el 3% del peso vivo. Entonces, frente a esta problemática, hace ya varios años, se empezó a trabajar desde el INTA de Concepción del Uruguay sobre el feedlot ecológico, que trata de cambiar un poco esas condiciones de confinamiento y de suministro diario, y pensando también, pensando en un montón de cuestiones que ahora se las voy a comentar brevemente, en donde este feedlot ecológico lo que hace es asignar más superficie a los animales, es decir, en vez de asignarle entre 10 y 20 metros cuadrados por animal, se le asignan 100 a 200 metros cuadrados. Esto lo que prevé es que no haya acumulación de barro, ni bosta, ni orina, que los animales dispongan de un lugar seco donde echarse, y que siempre tengan una cobertura tipo césped como la que se ve en la imagen, ¿sí? La idea no es que los animales consuman forraje, o sea, el forraje lo único que tiene es mejorar la superficie
a la que se los expone a los animales durante esta etapa. La alimentación es únicamente una dieta a base de grano de maíz y algún concentrado proteico y bueno, la corrección mineral que se suministran a los comederos de autoconsumo. De esta manera, los animales pueden acceder al comedero cada vez que prefieran y no hay competencia. O sea, yo esto que les digo, en un principio era todo por observación, o sea, era muy subjetivo, eran cuestiones que nos decían los productores, que veían que no había dominancia en el comedero, que los animales estaban limpios, que la organización, digamos, y la distribución de los animales en el lote incluso era distinta. Entonces, la idea después fue evaluarlo, que es lo que les voy a contar a continuación. Pero en principio el filtro ecológico es esto, o sea, asignar más superficie y la modalidad de autoconsumo, ¿sí? Que tiene otra serie de ventajas, o sea, en un principio o a los inicios de la evaluación o el diseño de este modelo de engorde, que tiene más de 15 años, lo que se fue previendo, o sea, cuáles eran las asignaciones de superficie en función del tipo de suelo, de la pendiente, de la región, cuál era el impacto ambiental que se demostró, que realmente había una disminución del impacto negativo que tienen por ahí la generación de efluentes, o sea, directamente no se acumula bosta en superficie, ¿sí? Incluso en nuestra región, por ejemplo, nosotros estamos en Entre Ríos, que tenemos un régimen de 1100, 1200 milímetros por año, y uno usando estas superficies, estas asignaciones, no tiene ese problema del barro. Así que bueno, una vez que se evaluó todo el diseño del sistema de filtro ecológico, que luego se evaluó el impacto ambiental, los niveles de producción, que se observó que eran muy similares a los de un engorde a corral industrial, empezamos a trabajar con lo que es bienestar animal y calidad de carne con estos sistemas de engorde, ¿sí? Y lo que es bienestar animal tenemos diferentes formas de medirlo. Nuestra idea siempre es integrar los diferentes aspectos de los sistemas productivos, o sea, no solamente mirar una parte, sino ver cómo todos los componentes hacen, digamos, a una recomendación de un sistema, mirándole todos los componentes, ¿no? Entonces tenemos diferentes formas de evaluar bienestar. Una es el comportamiento, ¿sí? Es el primer medio que tienen los animales para manifestar que hay un cambio, ¿sí? Por ejemplo, frente a un ruido, un golpe, los animales siempre reaccionan y van a tratar de defenderse de ese cambio, ¿sí? Hay indicadores sanitarios, que claramente uno lo puede ver en condiciones de barro, por ejemplo, o ausencia de barro, o también se utiliza mucho en los tambos, como para ver cómo están las ubres y la parte del trasero de la vaca, que es sumamente importante para lo que es la producción de leche. Hay bioindicadores de estrés también, que muchas veces hay alteraciones fisiológicas que hacen que se eleven proteínas, hormonas, poblaciones celulares, como indicadores de algún cambio o alteración en el bienestar de los animales. Después lo que es respuesta inmune, ¿sí? Cada vez que los animales están afectados en su bienestar, se puede generar una respuesta inmune deteriorada o peor con respecto a si estuvieran en buenas condiciones, ¿sí? Y después, por último, pero no menos importante, lo que es producción y calidad de carne. Entonces nosotros lo que estuvimos trabajando es sobre, que es el tema de mi tesis doctoral, el impacto del feedlot terminal con diferentes niveles de confort sobre la eficiencia animal. Entonces la idea de vuelta es evaluar cómo el bienestar y las condiciones que nosotros le brindamos a los animales afecta su comportamiento, indicadores de estrés, producción, ¿sí? En principio lo que vimos, y que se ve ahí claramente en las fotos, es una diferencia del ambiente que se le genera a los animales en ese periodo de engorde o en esos primeros días de encierre de los animales. Esto al cabo de una semana ya la condición era totalmente distinta entre los que tenían 10 metros cuadrados por animal y los que estaban en 100 metros cuadrados, ¿sí? Esto es el mismo suelo para los dos grupos porque se hizo una experiencia
En la experimental de Concepción del Uruguay es un suelo arenoso, y aún así las diferencias eran muy notables entre una asignación de superficie y la otra. Diseñamos una experiencia donde evaluamos dos asignaciones de superficie, una 100 metros cuadrados por animal y otra 10 metros cuadrados por animal, que son características de un modelo de engorde y del otro, y la combinamos a esas dos superficies con dos modelos de oferta del alimento, o sea, suministro diario, que era una vez por día a la mañana, y autoconsumo. De ahí, a partir de ahí surgieron los 4 tratamientos, ¿no? Que es la combinación de las dos superficies y las dos modalidades de oferta de alimento. Uno dice, bueno, yo recomiendo el autoconsumo durante el periodo de engorde. Eso intentamos trasladarlo a lo que era el periodo de acostumbramiento. Es decir, desde el día 0 que se encierran los animales, que estén con una oferta a discreción de una ración base grano de maíz. Y ahora les voy a contar cómo se formuló cada dieta. El protocolo de acostumbramiento es uno tradicional, que duró 35 días, con niveles crecientes de la ración, en el caso de los de suministro diario, y decrecientes de fardo. En los que estaban con suministro diario, lo que hacíamos era mezclar todos los días la cantidad correspondiente de la ración, que empezamos, bueno, ahí la pasé más rápido, pero empezamos con el 55% de ración, 65, 75, 85, hasta llegar a la totalidad. Así fue el suministro diario. Mientras que los de autoconsumo, le suministrábamos todos los días la fibra que les correspondía, que era cada vez menor, y aparte una ración formulada con sal. Era exactamente la misma que suministrábamos con los que estaban con suministro diario, pero tenían un 6% de sal. La idea de esto surgió en suplementaciones que se hacen a campo, en comederos de autoconsumo con inclusión de sal, que lo que uno hace, bueno, es poner determinada cantidad de sal para evitar un consumo excesivo del alimento. En este caso, la idea no era limitarlo, sino distribuirlo mejor a lo largo del día. Entonces, uno cuando conoce, digamos, qué es lo que pasa en su región y qué niveles de sal tiene que incluir, puede definir el objetivo, ¿no? Si queremos limitar, por ejemplo, una suplementación que coman solamente el 1% del peso vivo, o como en este caso, que lo que queríamos era simplemente que no se pasen de comida. Entonces, desde el día 0, los que estaban con autoconsumo, estaban con esta ración a discreción, ¿sí? Que tenía el 6% de sal gruesa, y bueno, el resto era maíz, grano de maíz, una corrección proteica y un premezcla mineral. Una de las cosas que realizamos durante estos primeros días de encierre fue el comportamiento de los animales. Durante los primeros 7 días, 3 veces al día durante 1 hora. Entonces, a la mañana, mediodía y tarde mirábamos qué actividades hacían los animales. Definimos una serie de actividades de lo que es desplazamiento, asociado a ver si los animales caminaban, si permanecían estáticos mirando al exterior, o sea, eso es el animal quieto, dentro del corral o del piquete, o bien si los animales estaban descansando. Después también con comportamiento de consumo y otros tipos de comportamiento que vamos a ir viendo ahora. En principio, nuevamente, las diferencias fueron por la superficie, con respecto a lo que es el comportamiento de desplazamiento, ¿sí? Fíjense cómo cambia la condición que tienen los animales para echarse o para descansar con 100 metros cuadrados versus 10 metros cuadrados, ¿sí? Esto es época otoño-invierno, que es, si uno se pone a pensar en los sistemas productivos tradicionales, es cuando muchas veces se desteta un ternero y es vendido, y a los 7-8 meses de edad inicia un periodo de engorde, ¿sí? Entonces, justamente en esta época se vio una diferencia notoria en lo que es ambiente para los animales. Evaluamos el comportamiento de desplazamiento, como les mencionaba, y si se fijan, por ejemplo, en lo que es actividad de caminata, los que estaban con 100 metros cuadrados tuvieron mucha mayor frecuencia, incluso el que tenía suministro diario, que es el verde claro,
mucha mayor frecuencia de caminata, mientras que los que estaban a corral directamente no lo hicieron, o al menos no registramos esos comportamientos durante la mañana, mediodía y tarde, que fueron los momentos de observación. Con respecto al comportamiento de descanso, de vuelta, los animales presentaron mucha mayor frecuencia de casi el doble, o un 75% más, con respecto a los que estaban a corral, y eso denota también la elección que tiene el animal de descansar o no, ¿sí? Y después, por último, el comportamiento estático, que eso era un animal que está parado y muchas veces mirando al exterior, a ver qué estaba pasando a la vuelta. Ese sí fue mayor en los que estaban a corral con respecto al tratamiento que tiene autoconsumo y 100 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían en cuanto a desplazamiento? Los que estaban con más superficie pasaban mucho más tiempo descansando, caminando, mientras que los otros pasaban la mayor parte del tiempo estáticos mirando al exterior. Con respecto a lo que son otros comportamientos, como pica o consumo alterado, que es la ingesta o lamido, o que empiezan a morder materiales no convencionales, digamos, de la dieta de los bovinos. En el que más se observó es en el tratamiento de suministro diario y corral, que es el tradicional engorda corral, y eso asociado a dos cuestiones. Una, que estimamos que es por el confinamiento, sí, y otra porque consumían la ración o el alimento al cabo de unas horas y después pasaban la mayor parte del tiempo haciendo estas cosas, ¿sí? Después, con respecto al comportamiento de ramoneo, que es una actividad natural o innata de los bovinos, solamente se observó en los tratamientos con 100 metros cuadrados, ¿sí? Mientras que en los otros directamente fue nulo y lógicamente no podían hacerlo porque tenían solamente barro. Por último, lo que es dominancia, que es la última barra, se observó más que todo en los tratamientos con suministro diario, ¿sí? En el que menor hubo comportamiento de dominancia fue el de 10 metros cuadrados y autoconsumo, ¿sí? Eso de vuelta asociado a una cuestión de disponibilidad del alimento, ¿sí? No lo puse acá para no cargar la presentación, pero de vuelta vimos que la dominancia era mayor en las primeras horas del día, ¿sí? Que era, o sea, coincidía con el momento de suministro del alimento. Esto es acceso al comer, perdón, esta no. Sí, esta, bueno, finalmente la puse. Esto sí es dominancia frente al comedero, y lo que veíamos era lo que les mencionaba, una mayor frecuencia de dominancia en los que estaban con suministro diario y por la mañana, ¿sí? Y esto se asoció al comportamiento de consumo que tenían los animales. ¿Por qué, digamos, esa mayor dominancia o más frecuencias de enfrentamiento de los animales en el comedero? Simplemente porque en los de suministro diario sabían que al cabo de unas horas el alimento se iba a acabar, ¿sí? Después vamos a ver que no, la cantidad no fue un condicionante, digamos, en lo que es producción, sino que es algo nato del animal que sabe que por acto reflejo todos los días va a ir alguien a darles de comer, y enseguida acceden al comedero. Entonces, esto es frecuencia de consumo, digamos, por la mañana, mediodía y tarde, y se vio que los dos grupos con suministro diario, por la mañana, posterior al suministro, la totalidad de los animales accedieron al comedero, mientras que son las dos barras más altas, las dos claritas, celeste y verde claro. Mientras que al mediodía ya ese porcentaje disminuyó un 50% aproximadamente, y a la tarde, que ya prácticamente no había alimento, los primeros días directamente no había, porque bueno, era limitada la cantidad que se les daba en el suministro diario, y después cuando fue creciendo, muchas veces quedaba algo de alimento, pero igualmente los animales mantuvieron este comportamiento. Es decir, la voracidad que tienen es distinta a los que están con autoconsumo, ¿sí? Que nosotros vemos que son las dos barras más oscuras, verde y azul.
que en estos casos fue bastante más homogénea a lo largo del día. Y eso denota cómo es el consumo a lo largo del día, o cómo está distribuido. Estos son algunas imágenes de lo que es el comportamiento, digamos, alterado, el consumo alterado de los animales, que pasaban gran parte del tiempo lamiendo y mordiendo maderas, alambres, piedras o lo que encontraran, digamos. Y eso genera una gran acumulación a posterior de pelo, de tierra en las paredes del rumen e incluso formación de bolos. Estos son otros comportamientos que vimos, y lo que vimos en los que estaban con suministro diario, lamentablemente, no lo registramos por una cuestión de que no estaba, o sea, no lo sabíamos de antemano, no lo habíamos evaluado, pero sí vimos una frecuencia muy alta de animales defecando o orinando dentro de los comederos. Y eso también es una manifestación de estrés, ¿sí? Lo cual no solamente genera, o sea, nos muestra qué es lo que está sintiendo o percibiendo el animal, sino que también nos genera un desperdicio de alimento. Y lo que hacían muchas veces también es pararse adentro de los comederos. Esta condición de barro fue muy frecuente, fue de hecho a lo largo de todo el periodo de la evaluación. Como les mencionaba hoy, fue durante una época de invierno, o sea, durante la época de otoño-invierno, lo cual nos mostró también en los que estaban a corral una mayor frecuencia de descarga nasal y tos de los animales, ¿sí? Esto era muy frecuente. Que si vamos al caso, es totalmente razonable porque uno dice, bueno, el animal está en un lugar húmedo, no tiene la misma posibilidad de termorregularse, y imaginémonos nosotros, o sea, con estos fríos que están ocurriendo ahora, tener que estar en un lugar frío y húmedo no es lo mismo que en un lugar seco, ¿sí? Y la otra, bueno, es una condición del confinamiento, es la tasa de contagio que pueda llegar a haber de alguna enfermedad existente. Estos son algunos bioindicadores que estuvimos midiendo. Estos son los glóbulos blancos que se disparan en condiciones de estrés o de la presencia de alguna enfermedad. Normalmente son respiratorias. Y lo que vimos es un aumento. De forma aclaratoria, lo que está en el recuadrado rojo serían los niveles normales de glóbulos blancos, ¿sí? Lo que nos llamó la atención es que hubo una extensión bastante larga, fíjense que hasta el final del periodo de acostumbramiento hubo niveles muy altos de glóbulos blancos que se registraron, y entonces esto nos da una pauta de cómo eso lo altera el animal, ¿sí? Uno, bueno, puede medir el comportamiento, la producción, que ahora vamos a ver los resultados, pero esto nos está dando una pauta de cómo el animal, digamos, tiene una dificultad en el largo, o sea, con el paso de las semanas, para acostumbrarse a esa nueva condición. Fíjense, el pico más alto se registró en los dos grupos de corral a los 21 días. ¿Sí? Incluso cuando llegamos al día 35, no hubo, digamos, un regreso a los valores basales. Estos son proteínas plasmáticas. De vuelta tuvimos niveles muy altos en lo que es, o sea, al día 7, y el grupo más alto fue el que estaba con 100 metros cuadrados de suministro diario, y le siguió el de 10 metros cuadrados de autoconsumo. Esto por ahí todavía lo estamos trabajando, lo que son, o sea, determinación de los motivos en esas variaciones, pero sin duda que de vuelta las proteínas plasmáticas indicadoras de alguna infección o inflamación en los tejidos es producto de un cambio que se le generó al animal y que el animal está respondiendo a eso. Entonces, fíjense de vuelta, al cabo de los 21 días hay grupos que tienen valores muy altos todavía. Esto es la respuesta productiva. Nos llamó un poco la atención que pese a que los animales estaban en malas condiciones, de barro y demás, tuvieron una ganancia similar a los que estaban con más asignación de superficie.
pero la cuestión es, digamos, de vuelta, integrar los diferentes aspectos que contribuyen al sistema productivo. O sea, ya vimos que los bioindicadores de estrés son afectados, el comportamiento es afectado, el aspecto en general del sistema. Incluso puede ser considerado una ventaja decir, bueno, yo asigno más superficie, y aún así los animales, no importa si caminan más o no, porque muchas veces se considera que los animales al caminar más pueden mermar su ganancia de peso, y lo que estamos viendo es que prácticamente no hay diferencias, solamente los que estaban con 10 metros cuadrados y autoconsumo tuvieron una menor ganancia de peso. Fuera de eso, con respecto a lo que es el consumo de ración, y generándole por ahí la importancia que tiene que tener el autoconsumo, ¿sí? Porque esto es, por ahí yo lo digo muy livianamente, pero es un desafío poder transmitirlo a los productores o al sector productivo, de decir, bueno, empecemos con el autoconsumo desde el día cero. Entonces, bueno, es una alternativa muy interesante. Y lo que vimos es que no hay diferencias prácticamente en el consumo. Por el contrario, los que menor consumo tuvieron fueron los que estaban con 100 metros cuadrados de autoconsumo, que sería el fildo ecológico, si se quiere. Fueron los que menor consumo punta a punta tuvieron, o sea, eso es kilos por grupo, ¿sí? De terneros, eran grupos de 12 terneros. Entonces, fíjense que con respecto a lo que es condiciones que se le brindan a los animales en superficie y modelo de alimentación, prácticamente no hubo diferencias, ¿sí? Lo único de vuelta fue la conversión de los que estaban con 10 metros cuadrados y autoconsumo, que si bien tuvieron el mismo consumo que los demás tratamientos, fue muy similar, la conversión fue mala por esa menor ganancia de peso que habíamos visto anteriormente. En la imagen que tienen arriba, a la izquierda, prácticamente no hay diferencias en la evolución del consumo kilo cabeza día a lo largo de las semanas, lo cual, incluso fíjense que los dos que están con autoconsumo tuvieron un consumo menor o más gradual en la cuarta y quinta semana, ¿sí? Lo cual nos está determinando que no hubo ningún tipo de problema. Y esto es la respuesta productiva semana a semana. Si bien en el punta a punta no hubo grandes diferencias, ¿sí? Los tres primeros grupos estuvieron en 1,2 kg, mientras que el último, el de 10 metros cuadrados y autoconsumo, estuvo en 900 gramos, pero fíjense que no hubo, en el punta a punta no hubo diferencias, pero sí hubo diferencias en digamos, la ganancia diaria de peso, entre semanas, ¿sí? Los animales empezaron ganando bastante, o sea, cerca de 2 kilos, que eso puede haber un efecto de llenado, pero fíjense que al final del periodo de acostumbramiento empezaron a tener mermas e incluso pérdida de ganancia de peso, y eso encontramos una relación positiva bastante alta con lo que eran poblaciones celulares, ¿sí? Las poblaciones celulares altas, o sea, el recuento de glóbulos blancos altos, tuvieron un efecto en esta ganancia diaria de peso al final del periodo de acostumbramiento, que si bien específicamente acá en una experiencia chiquita, digamos, con 64 animales, con 48 animales, no hubo grandes diferencias, ¿sí? Pero si uno quiere evaluarlo, lo que es escala productiva, ahí sí podemos tener diferencias. Entonces, el mensaje por ahí es decir, bueno, no desestimar cuál es el ambiente y alguna posible sintomatología que estén presentando los animales para lo que son enfermedades respiratorias o estrés que elevan esos glóbulos blancos. Y por último, como para cerrar, no solamente lo que es evaluar lo que es todo lo que les venía contando, y que uno muchas veces se fija en lo que es nivel de producción solamente, sino evaluar de forma integral lo que es bienestar, y también la calidad de producto que vamos a llevar al mercado, ¿sí? Un animal de estas características, digamos, que junta gran cantidad de barro en su cuero, que después la mayor parte de los casos no es removido, digamos, por más que los animales reciban baños previos al noqueo,
eso también afecta la calidad del producto. Entonces, el desafío es un poco ese, transmitirles la importancia del bienestar, que realmente nosotros los estamos afectando, porque fíjense que los animales produjeron lo mismo, pero las condiciones eran totalmente distintas. Entonces, si pensamos de forma integral en bienestar, aspecto de nuestros sistemas productivos, producción y la calidad del producto, sin duda vamos a optar por los que traten de reunir todos esos aspectos. Así que, bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Bueno, muchas gracias María Eugenia, excelente presentación, sí, las dos presentaciones muy interesantes. Ya se abrió el debate y ya realizaron algunas preguntas que ahora se las voy a hacer a Sebastián y a María Eugenia. Aquellos que les quede alguna pregunta pueden ir haciéndola a través del chat. Vamos con las preguntas que le hicieron a Sebastián. De Martín Correa, que felicita la presentación, muy buena la charla, y pregunta si podés hablar algo sobre el enlatado y cómo lo recomiendan. Sí, cómo no. Martín, un viejo amigo y gran conocedor del INTA, un jubilado nuestro. El enlatado, nosotros no lo pusimos dentro de este tipo de evaluaciones porque el enlatado, como comenté en algún momento, no es un destete en sí mismo, no es una parte definitiva de la vaca y del ternero. Se utiliza una placa nasal, que es antiguamente se le llamaba lata porque era de chapa, hoy son esas placas nasales que tienen como unas púas que se ponen en la nariz del ternero, y eso hace que el ternero no pueda amamantarse. Se recomienda para terneros de 60 días en adelante. Se le pone por un periodo de 14 días, eso hace que el ternero pierda la posibilidad de amamantarse, no en el 100% de los casos, digamos, hay algunas razas de vacas que se las ingenian como para poder darles de mamar igual. El ternero pierde 5 kilos por semana de enlatado, o sea que al final del momento de la aplicación de la lata ha perdido 10 kilos, esto es cuando se evalúan a los 7 meses de edad. Y lo que hace es reducir la producción de leche entre un 45 y un 50%. Esto no tiene el mismo efecto que el destete, pero sí tiene un efecto nutricional sobre el vientre que tiene más disponibilidad de energía para poder hacer una recuperación de su condición corporal. Ese es el enlatado. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Otra pregunta de Débora Raciati, que también felicita por la presentación de ambos. Consulta para Juan. Además de vocalizaciones, pregunta si evaluaron otros indicadores comportamentales de estrés en los terneros. Y por otro lado, también pregunta si además de cortisol o sus metabolitos, evaluaron otros indicadores fisiológicos de estrés. Sí, básicamente en esta experiencia yo elegí solamente el cortisol por una cuestión de tiempo, pero se evaluaron los mismos que presentó María Eugenia. Se evaluaron las poblaciones celulares, digamos, ahí fue donde empezamos un poco a hacer estas experiencias. Hablamos poblaciones celulares, evaluamos consumo, se evalúa conversión, se evalúan todos los parámetros productivos. Dentro de las variables sanguíneas también se evalúan citoquinas, proteínas plasmáticas. Si me quieren ayudar, yo sé que hay algunos que están por ahí, no me acuerdo todo el listado, pero líneas blancas, la relación de linfocitos T y B, el total de linfocitos, eso se hace, digamos, en forma rutinaria desde ese momento, y también acompañamos estas experiencias con la evaluación de niveles de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, tratando de ver si había algún efecto del estrés sobre la respuesta a la vacunación o a la respuesta inmune durante el destete. Perfecto, Sebastián. Acá tenemos otra pregunta de Betiana Gutiérrez para Sebastián. Menciona que se imagina que se habrían registrado prevalencia de enfermedades entre los distintos destetes, complejo respiratorio, parasitosis, deficiencias minerales, clostridriales, etc. Y pregunta si hubo diferencias estadísticas de su incidencia para algún tipo de destete. No, si vos sabés, yo he visto en las experiencias que nosotros tenemos en INTA en general, es muy raro poder hacer, digamos, ver una manifestación clínica de enfermedad.
precisamente porque trabajamos bastante sobre el ambiente. Sí, en algunas de las fotos que yo he mostrado de producciones comerciales, se presenta, hemos hecho algunas experiencias tratando de buscar los virus de IBR y DBB, que son los primeros, digamos, que aparecen cuando vos tenés un confinamiento, pero no los casos, digamos, que hemos hecho investigación. Nos cuesta bastante, hemos intentado hacer aislamientos por hisopados nasales u oculares, en algún momento conservando esas muestras en nitrógeno, pero el aislamiento viral para determinar por laboratorio que efectivamente tienen esa enfermedad se nos ha hecho bastante complicado. Digamos. No hemos podido tener réplicas como para decir, bueno, este número de animales es estadísticamente diferente del otro. Sí, lo que seguimos son las inmunoglobulinas y la presencia de anticuerpos específicos. Perfecto, Sebastián. Bueno, aquí siguen felicitando a ambos por las presentaciones. Una pregunta más para Sebastián de Demián Ceballos. Pregunta si han evaluado el impacto de creep feeding sobre las diferentes edades de destete. Otro amigo. Sí, nosotros somos bastante fanáticos, vamos a ser sinceros, somos fanáticos del destete precoz. Entonces, tanto el efecto que comentaba del enlatado es parcial, un efecto parcial que tiene que ver muchas veces con la condición de la vaca y muchas veces con la condición del clima para poder tener un recupero del balance energético negativo de la vaca que acompañe a la utilización de la placa nasal. Con el creep feeding pasa algo parecido. El creep feeding es una muy buena herramienta para mejorar los pesos de destete. Por las dudas, para no faltarle respeto a nadie, el creep feeding es la alimentación de los terneros al pie de la madre. Se usan unos pequeños comederos de autoconsumo con una jaula donde accede solamente el ternero a un alimento concentrado. Y el concepto que se tiene de esa herramienta es que el ternero lo que va a hacer es consumir mayor cantidad de alimento balanceado, entonces de alguna manera mejora su ganancia de peso y libera a la madre de la presión de la lactancia. Efectivamente mejora la ganancia de peso, pero lo que se ha visto en experiencias de investigación, al menos en las primeras etapas del destete precoz aquí, fue que esa condición de mejora de ganancia de peso también se acompaña de una mejor condición del ternero para amamantarse, y lo que hace el ternero es aumentar la frecuencia de amamantamiento. O sea, que accede más veces o estando más fuerte va más veces a mamar a la madre. Y si uno tiene una crisis nutricional con falta de oferta forrajera para los vientres, lo que hace es perjudicar aún más la condición corporal de ese vientre y retardar mucho más la aparición de los ciclos estrales. Perfecto, Sebastián, muchísimas gracias. Ahora vienen las preguntas para María Eugenia. De Camila, pidió el favor si le pueden aclarar si la diferencia es el porcentaje de sal en la dieta y esa ración calculada para el total de los animales se distribuye una sola vez al día, o cada cuánto, ¿sí? ¿De qué manera se calcula el consumo individual? Bien, eso hacíamos cálculos todas las semanas porque los pesábamos una vez por semana, y en función de eso hacíamos la asignación de alimentos, ¿sí? Los que estaban con suministro diario era una vez por día, y los que estaban con autoconsumo elaborábamos la ración para 3 o 4 días, ¿sí? Entonces esa era la premisa, digamos, de decir, bueno, autoconsumo, ¿sí? Una vez que pasaban esos 4 días, retirábamos el excedente y volvíamos a suministrar la nueva. Y eso, bueno, lo asignamos, no sé si recuerdan el gráfico, que eran niveles crecientes de ración y decrecientes de fardo, de heno de alfalfa. Cuando empezábamos con ese 55% de ración, era el 55% del 3,2% del peso vivo de los animales, ¿sí? Para los de suministro diario. Los que estaban con autoconsumo, bueno, era discreción. Perfecto, excelente. Pregunta de Gonzalo, en realidad duda porque no sé si se le cortó el audio. Preguntaba si el tratamiento en el cual se asignaba 10 metros cuadrados para los animales tuviera un mayor nivel de glóbulos blancos.
Sí, sí, los dos grupos que estaban, o sea, tanto con suministro diario como con autoconsumo, tuvieron un pico a los 7 días, perdón, sí, a los 7 días, bastante más alto con respecto a los otros dos, y ese pico fue mucho mayor, que se hizo un recuento de 200 glóbulos blancos por microlitro. Eso fue a los 21 días, ¿sí? Que fue exorbitante y llamó muchísimo la atención esa concentración de glóbulos blancos. Pero sí, efectivamente fueron los que estaban con 10 metros cuadrados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, siguen felicitando. Otra pregunta para María Eugenia. De Betiana Gutiérrez, pregunta si a nivel sanitario tuvieron el mismo plan preventivo y luego si los resultados ofrecieron diferencia entre los distintos tipos de engorde intensivos en relación a incidencia de enfermedades. Bien, estos sí todos tuvieron el mismo nivel sanitario y como eran todos provenientes de destete precoz, desde los 2 meses de edad se le estaba realizando los tratamientos preventivos correspondientes. Hicimos algunas evaluaciones o pruebas piloto de lo que es respuesta inmune y fue medio confuso el resultado porque no había realmente una respuesta, digamos, a alguna enfermedad existente, sino que estimamos que los animales ya tenían los anticuerpos de antes, o sea, gracias a esos tratamientos. Pero la idea es a futuro trabajar sobre esto, ver cómo diferentes manejos sanitarios y diferentes condiciones de los animales, o sea, que los animales tienen, afecta la respuesta inmune y asimismo la incidencia de enfermedades. Perfecto, grandioso. Acá un comentario / pregunta de Camila. Menciona que si lo que al final es menor ganancia, ¿cómo vender el bienestar animal sin extra de ganancia al productor? Es una pregunta algo profunda y compleja. No Bueno, sé si... eso al principio a mí personalmente me pinchó porque yo veía los animales, o sea, estaban en condiciones deplorables y aún así ganaban peso. Pero bueno, como les mencionaba, creo que es un desafío para nosotros como investigadores y como recomendadores o consejeros de lo que es alguna tecnología en particular, no solamente mirar ese resultado final, ¿sí? Sino, por ejemplo, todas las ventajas que tiene secundarias, si se quiere, o a veces principales también, no solamente mirar ese resultado final que es la ganancia de peso, la conversión que puedan tener los animales, sino cuál es la calidad de nuestro producto, en qué condiciones tenemos los animales, que hoy por hoy no es una limitación en lo que es comercialización, pero a futuro sabemos que sí o sí va a llegar. Entonces, si no hacemos recomendación de sistemas de producción que mejoren el bienestar, estamos lejos de alcanzar los estándares internacionales. Eso por un lado, y por otro, el aspecto o las condiciones que les generamos no solamente a los animales, sino a los operarios, ¿sí? Que incluso a nosotros nos pasó, no es lo mismo tener que dar alimento todos los días, caminando por el barro, teniendo esas dificultades, con respecto a lo que es, por ejemplo, el autoconsumo, que disminuye notablemente lo que es mano de obra, ¿sí? Nosotros podemos trabajar o organizarnos en función de las condiciones climáticas que sabemos. Por ejemplo, si sabemos que va a llover toda la semana, bueno, nos adelantamos, llenamos el comedero hoy, y trabajamos distinto con respecto a lo que es suministro diario. Así que, si bien... Un agregado en función de una pregunta que está haciendo Romina Apóstolo, justo relacionado con esto, es la valoración del barro, qué ocurre con el barro y la calidad de los cueros. Lo cierto es que en estas experiencias la presencia de barro, y es uno, no solo en esta experiencia, sino en todo el sistema de feedlot que tienen mucha problemática de barro, es un problema donde los animales pueden acumular hasta 40 kilos de barro pegado con estiércol y orina sobre el cuero, y eso representa un riesgo para la salud humana en el momento de la faena. Porque en el baño pre-noqueo, en la ducha pre-noqueo que se hace previo a la entrada de los animales al cajón de noqueo, no pueden retirarse esas costras y eso se reconoce como un potencial contaminante de la carne al momento del cuereo. Y se lo relacionó en su momento con una cadena muy importante de hamburgueserías que había en
Argentina, eso ha pasado alrededor de unos 10 años atrás, con contaminación de carne con Escherichia coli, productora de toxina Shiga, que es la que produce el síndrome urémico hemolítico en los niños, y hubo casos de eso. De hecho, en Argentina, en Entre Ríos, el dato de 2018 para síndrome urémico hemolítico fueron unas 30 personas enfermas por contaminantes de estas características. Eso no es solo un problema desde el punto de vista productivo, sino que es un problema de riesgo sanitario, es un problema de inocuidad de alimentos que acompaña a los sistemas de field. Por otro lado, nos interesa bastante la salud ambiental esta, la próxima etapa tal vez que deberamos cumplir, hace que uno tenga una mejor condición de los animales frente a las enfermedades. No se evaluó esta experiencia en forma directa, analizando enfermedades o respuestas inmunes, pero sí de los 15 años que tenemos haciendo estas actividades y los emprendimientos comerciales sabemos que es muy raro tener que tratar animales con antibióticos por enfermedad respiratoria en estos modelos de producción. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Pregunta, bueno, primero felicitaciones de Diego Botegal para ambos, ¿sí? Bien didácticas ambas presentaciones. Y pregunta para María Eugenia. ¿Realizaron evaluaciones comparativas entre sistemas para la temporada de verano? Y también a esta pregunta le suma tanto Diego como Noelí, si hay un análisis económico para ambos sistemas. No, ambas respuestas son no, o sea, no lo evaluamos en verano, pero lo que hemos visto a escala productiva, en principio, es que hay diferencias con lo que es el estrés térmico, ¿sí? Acá de vuelta, no es lo mismo enfrentar a un animal, digamos, a una condición que no esté confinado, que esté sobre una superficie verde, con respecto a otro que esté sobre tierra o suelos desnudos y confinado. O sea, eso y el manejo o el trabajo con sombras, artificiales o naturales, marcan la diferencia de un sistema y del otro. Todavía no lo trabajamos experimentalmente, pero de vuelta ya vi, o sea, a escala productiva sí vemos las diferencias. Y con respecto al análisis económico, por el momento no lo hemos evaluado. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Ya los matamos a preguntas a los dos. Yo creo que ya estamos Quería más que bien. aclarar, porque vi en un comentario que hablaban de que no es, esto quiero aclarar que no es producción de carne ecológica. El nombre es bastante desafiante, feedlot ecológico, porque no es estrictamente ni feedlot, porque no es un engorde a corral, ni es producción de carne ecológica, sino que es un nombre más bien marketinero. Y el nombre completo es bastante largo, es engorde intensivo de bajo impacto ambiental, que considera el bienestar animal, pero bueno, a modo, digamos, de resumen, lo trabajamos así como feedlot ecológico, y llama bastante la atención. Perfecto. Gracias Válida a ustedes. aclaración. Bueno, muchísimas gracias a ambos. En base a varias preguntas que se hicieron con respecto a si va a estar disponible esta charla, efectivamente la misma está siendo grabada y se va a compartir vía el canal oficial de INTA, vía YouTube. Así que en breve estará disponible a través de dicha plataforma, ¿sí? Nuevamente agradecido, y lo mismo que dije para la charla de Diego Botegal, tienen todos apagados los audios, pero imagino que los estarían aplaudiendo a ambos porque fueron muy buenas las presentaciones, ¿sí? Muchas gracias. Seguramente en breve también les vamos a estar compartiendo y difundiendo sobre cómo vamos a continuar con el ciclo de charlas virtuales. Por lo pronto les agradezco mucho a todos los asistentes y estaremos en contacto hasta que hayan novedades, ¿sí?